Bienvenidos al curso de enfermedades raras o huérfanas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, organizado por el Comité Multidisciplinario de Enfermedades Raras o Huérfanas del Hospital Nacional 2 de Mayo, con apoyo de la Oficina a la Capacitación, Docencia e Investigación del mismo hospital. Hola, ¿me escuchan? Doctora, ahora sí la puedo escuchar. Ya, ahora sí te escucho, perfecto. Ya, a ver, a ver. Buenos días con todos. Lamentamos mucho la espera. Eh, el día de hoy tenemos a cargo la exposición acerca del laboratorio en lupus eritematoso sistémico, a cargo de la doctora Carolina Cucho Espinosa. Ella es médico patólogo clínica del Hospital Nacional 2 de Mayo. También es integrante del Comité de Enfermedades Raras o Huérfanas del hospital. Muchas gracias, doctora, por su participación y apoyo en este curso. Muchas gracias, doctora Orellana, por la invitación a todo y bueno, por formar también parte de este equipo de enfermedades raras y huérfanas. Tengan todos ustedes muy buenos días. Quien les habla, soy la doctora Carolina Cocho Espinosa, médico patólogo clínico, trabajo en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Y para mí es un gusto poder compartir esta presentación correspondiente al laboratorio en lupus eritematoso sistémico. ¿Y por qué hemos escogido lupus? Porque es una de las enfermedades que forma parte del grupo de enfermedades raras y huérfanas, pero dentro de las enfermedades reumatológicas constituye una de las consultas más frecuentes y que también abarca gran parte del laboratorio, y eso es lo interesante. Estos son los puntos que voy a tratar a continuación. No tengo ningún tipo de conflicto de interés para realizar esta presentación. Y comenzando primero hablando sobre autoinmunidad. El término de autoinmunidad nos hace referencia de que esta es una respuesta autoinmune, ¿no? Es una respuesta inmune que está contra uno o varios antígenos propios. Las enfermedades autoinmunes son el resultado de algún daño o pérdida de la función fisiológica en órganos y tejidos, y esto se debe pues a esta respuesta autoinmune. Ese tipo de respuesta puede ser específica de un órgano o pueden ser sistémicas. Si hacemos la mención de algunas enfermedades que son órgano específicas, aquí tenemos la tabla y de las cuales están relacionados hasta propios antígenos que van a verse afectados estos órganos. Por ejemplo, por mencionar uno de ellos, la anemia perniciosa, ¿no? La anemia perniciosa a nivel del estómago, en la cual vamos a tener antígenos que van contra las células parietales gástricas y por lo tanto vamos a tener afectación de ¿quién? Del factor intrínseco. Esa afectación del factor intrínseco va a generar de que no se tenga una buena absorción de la vitamina B12. Por lo tanto, después un paciente vamos a tener una clínica de una anemia megaloblástica. Otro ejemplo clásico por hablar de la glándula tiroides. En tiroides, que es una de las patologías endocrinológicas más frecuentes después de diabetes mellitus, una de las cuales están encontrar estas patologías autoinmunes como tiroiditis de Hashimoto o enfermedad de Graves, en la cual son los mismos autoanticuerpos que van a dañar a los folículos tiroideos, ¿no? Entonces, los pacientes, por ejemplo, en el caso de tiroiditis de Hashimoto, que es más frecuente encontrarlo en el sexo femenino, pues van a presentar pacientes cuadros de hipotiroidismo. Y cuando uno tiene el diagnóstico de hipotiroidismo, hay que descartar pues la presencia de esta enfermedad autoinmune, así como varias de estas enfermedades que estamos describiendo en esta tabla, de la cual nos hacen referencia, pues que es importante su detección. Ahora, muchas veces también por la parte genética, estas enfermedades autoinmunes, me dicen que no se escucha. ¿Es correcto? Bueno, yo sí pude escuchar bien y creo que el doctor me llegó a escuchar muy bien, ¿ah? Sí se escucha. Bueno,
Sí se escucha. escucha, ¿no? Sí, claro, claro, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Gracias, doctora Orellana, por el aviso. Bien, entonces, como vemos, tenemos diversas enfermedades, pues, autoinmunes que pueden dañar a órganos, pero también están estas enfermedades sistémicas, donde está el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, entre las más frecuentes. Si hacemos mención de la etiopatogenia, de cómo es que se van a presentar estas enfermedades autoinmunes, de hecho que va a tener un fondo hereditario, ¿no? Es decir, la parte genética, incluida la ascendencia, y la epigenética, que son estos cambios que se van a ir produciéndose, ya sea por el entorno, por factores ambientales. Entonces, estos van a influir en la vida de los individuos, como mencionan aquí en la presentación. Pueden interactuar para crear, aumentar o disminuir esta responsabilidad que va a presentar en el individuo. ¿Qué cosa? Que va a desarrollar fenotipos, dependiendo del riesgo y de los efectos protectores que puedan presentarse, ¿no? Entonces, sabemos que el sexo que se va a ver más afectado resulta ser el sexo femenino. Existen diferentes tipos de situaciones o factores donde están estos factores ambientales, desde algún patógeno, algún agente infeccioso, el mismo entorno ambiental, la dieta, algún tipo de toxina, el consumo de tabaco. Todos ellos pueden ser esta ecología autoinmune que van a darse lugar a la interacción entre el individuo y su entorno. Acompañado de esos factores hereditarios y ambientales, pues van a generar una pérdida de esta tolerancia autoinmune. Esa tolerancia que se va a ver con quién, contra las células B, contra las células T. Entonces vamos a tener ahí un desbalance de citoquinas de estos autoanticuerpos. Esto puede tardar muchos años hasta antes de que el fenotipo, ¿qué cosa es? Es lo que uno va a expresar y lo que uno va a evidenciar, como dice ahí, clínicamente, ¿no? Entonces ya esto lo vamos a ver con qué cosa, con el cuadro clínico que pueda manifestar el paciente. Ahora, existen ya ciertas pruebas de laboratorio de la cual ya me pueden predecir o decir, ah, si esta paciente tiene riesgo de que me haga alguna enfermedad autoinmune, tal es el caso como en artritis reumatoide, que se tienen pruebas como el anti-CCP, el péptido cíclico citrulinado, que se utiliza y que uno ya podría mencionar y decir, ah, si esta paciente va a desarrollar. Pero ahora, ¿en cuánto tiempo? Eso es lo que no nos refiere. Pero ahí también tiene bastante la parte del componente genético. También si hay antecedentes en la familia, que si hay alguna enfermedad autoinmune, órgano específica, no descarta de que no se pueda tener alguna otra enfermedad autoinmune que pueda ser del tipo sistémica. Entonces, en este impacto que se menciona de las enfermedades autoinmunes, pues se han clasificado más de 100 de estas enfermedades y la incidencia aproximada resulta ser de 20 casos por cada 100.000 habitantes. Existe una prevalencia del 5 al 10% de las personas en todo el mundo que se van a ver afectadas por una enfermedad autoinmune. Como vemos, esto también ha ido aumentando. Entonces, como parte de nuestros diagnósticos diferenciales, podríamos sospechar también de alguna enfermedad autoinmune. Es la principal causa de muerte entre mujeres jóvenes y de mediana edad. Estas enfermedades pues requieren tratamiento de por vida y hay que tener en cuenta que los efectos de la morbilidad y mortalidad resultan ser importantes. Dicho esto, entonces, hablando del lupus eritematoso sistémico, pues esta es una enfermedad autoinmune, sistémica, crónica, de gravedad y cursos variables. Hay pacientes que van a ir muy bien, hay otras pacientes que no van a tener hasta un buen pronóstico o mal pronóstico y van a tener episodios en los cuales se pueden exacerbar. Aquí va a estar implicada tanto la respuesta inmunitaria innata como la adaptativa. Y como veníamos mencionando en la diapositiva de lo que es la etiopatogenia, pues la interacción de los genes con los factores ambientales, pues nos va a conducir a numerosas alteraciones inmunológicas. Entonces, todo parte de dónde se van a producir las lesiones a nivel tisulares de estos diferentes autoanticuerpos. Vamos a ver que el lupus eritematoso sistémico es la enfermedad que tiene una gran cantidad de autoanticuerpos. Entonces, estos autoanticuerpos van a apuntar a una serie de autorreactividades en las células B más generalizadas y esto va a ser pues subyacente al lupus eritematoso sistémico. Y como vemos, son una gran cantidad de órganos los que se van a ver afectados. Estos autoanticuerpos que nos van a generar formación de
inmunocomplejos que van a producir daño a dónde, a nivel del riñón, depósito de los glomérulos, vamos a tener cuadros de nefritis lúpica y estos van a estar relacionados con algunos autoanticuerpos o que nos pueden producir depósitos a nivel de la unión dermoepidérmica o depósitos a nivel de los vasos sanguíneos por produciendo cuadros de vasculitis. Los autoanticuerpos que nos pueden producir también destrucción a nivel de la serie roja, blanca y de las plaquetas. Por lo tanto, en el paciente puede presentar cuadro clínico de una anemia hemolítica, una trombocitopenia o algún tipo de citopenia con respecto a estas células. También estos autoanticuerpos pueden pasar por la barrera hematoencefálica, van a generar una reacción con las neuronas y receptores de los neurotransmisores, produciéndose cuadros de manifestaciones neuropsiquiátricas, que es lo que también se describe como parte de los criterios clasificatorios en lupus eritematoso sistémico. Entonces, por el proceso de la formación de inmunocomplejos, activación del complemento, vamos a tener también una disminución de los complementos, que esto también se mide en sangre, complemento C3, el complemento C4. Entonces, el rol de laboratorio que tenemos como parte de las enfermedades autoinmunes es que todo parte de una historia clínica, un examen físico, y en la cual aquí viene ya la solicitud de las pruebas de laboratorio. No solamente va a implicar el estudio de los autoanticuerpos, que esto lo vamos a hacer con la prueba llamada de los anticuerpos antinucleares, ¿no? O también, como le dicen, que son los autoanticuerpos dirigidos contra los autoantígenos nucleares, ¿no? Que ese es el nombre correcto al cual hace referencia, pero no solamente debe estar abocado a los autoantígenos nucleares, sino que también a los otros componentes de la célula, ¿no? Por eso dicen al componente mitótico y al componente citoplasmático, que lo vamos a ver en un momento, como se describen en los patrones para el lupus eritematoso sistémico. Entonces, viene la parte de los autoanticuerpos y la parte de los no autoanticuerpos, o sea, ¿qué otras lesiones más pueden producir? Entonces vamos a necesitar el apoyo de la citometría de flujo, porque uno va a tener que hacer recuento de células T, células B, estudios genéticos, estudios de biopsia, tal es el caso en nefritis lúpica. También uno tiene que hacer estudios de biopsia que se tienen que tomar a nivel del glomérulo para ver el daño, ¿no? Lo mismo también, por ejemplo, con estudios de citoquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, estudios de imágenes, rayos X, alguna tomografía, resonancia magnética, etcétera. O sea, es todo ello la parte de apoyo al diagnóstico que involucra para poder hacer un adecuado diagnóstico en un paciente en la cual se está sospechando de enfermedades autoinmunes. Por comentarles un caso, nosotros tuvimos acá una paciente, una mujer de 50 años que llegó a la emergencia con dificultad respiratoria y evalúa, cuando hacen su semiología, evalúan que aparentemente hay un derrame pleural. Cuando le toman la radiografía, se dan con la sorpresa que había derrame pleural bilateral. Es en el estudio todo derrame pleural, hay que hacerle su estudio de citoquímico de este líquido pleural y resultó ser un exudado. Entonces, cuando uno dice exudado, lo primero que uno piensa, Perú, TB, ¿no? Comenzaron a darle tratamiento para la tuberculosis, la paciente además había bajado de peso, tenía fiebre, acompañado de ello, pero eso no fue suficiente. Le pidieron estas pruebas y ya, sabemos que para todo líquido corporal en la cual estamos descartando tuberculosis, le piden la prueba de adenosíndeaminasa. La prueba de adenosíndeaminasa resultó ser positiva. De inmediato dijeron esto es tuberculosis, tratamiento para la TB, comenzaron a manejarla como tuberculosis. Pero la paciente seguía con fiebre, seguía con el malestar, no había mejoría clínica y fue ahí que comenzaron a descartar de que podría ser alguna autoinmune. Sorpresa, piden prueba del ANA y la prueba de anticuerpos antinucleares resultó ser positiva, salió un patrón homogéneo y en un momento lo vamos a explicar, y resultó ser que la paciente estaba debutando su lupus eritematoso sistémico, una mujer de 50 años, y que al inicio se pensaba que podía ser tuberculosis, y no solamente estaba haciendo derrame pleural bilateral, sino que también estaba haciendo derrame pleural, a nivel del pericardio y a nivel del abdomen, o sea, estaba haciendo un cuadro de una policerositis que también forma parte de los criterios clasificatorios para sospechar el lupus eritematoso sistémico.
Entonces, así, por ejemplo, tenemos una forma de presentación del lupus. Por comentarles un caso, ¿no? Por eso que es importante aquí la historia clínica. Entonces, ante una sospecha de lupus eritematoso sistémico, una de las primeras pruebas que uno deberá realizar es esta prueba de LANA, ¿no? Los anticuerpos nucleares por la técnica de inmunofluorescencia, que sería lo ideal porque existen diferentes técnicas, ¿no? Está también la técnica por ELISA, pero la inmunofluorescencia resulta ser la metodología gold estándar. Entonces, si esa prueba de inmunofluorescencia resulta ser positiva, o sea, emite ahí un patrón, entonces uno va a tener que aplicar los criterios de EULAR del 2019, porque con esto va a aumentar la sensibilidad y la especificidad para mi sospecha de lupus eritematoso sistémico. Pero, ¿qué pasa si tienes que la prueba de ANA resulta ser negativa? Y esto es lo que vamos a ver, porque también se ha descrito en la literatura que hay alrededor en revisiones sistemáticas que se han realizado, es que hay alrededor del 28% de casos de lupus eritematoso en la cual tienen prueba de ANA negativa. Entonces, si tienen un ANA negativo todavía, yo no podría excluir y decir, no, este paciente no tiene ninguna enfermedad autoinmune. Entonces, todavía ahí dentro de los algoritmos nos hacen mención, ojo, pide pruebas como un anticoagulante lúpico, pruebas para descartar antifosfolípidos y evaluar también el complemento, ¿no? Mencionábamos el complemento C3, complemento C4, ¿no? Que se tiene que valorar. Entonces, con eso uno tiene que valorar ante una prueba de un ANA negativo. Ya si tú tienes un ANA positivo, pues aplicaremos los criterios de EULAR y de acuerdo a eso se te clasificará como lupus eritematoso sistémico. Y aún así, si los criterios de EULAR resultan ser menor a 10, entonces hay que valorar la parte lógica, valorar otros tipos de score, ¿no? La fotosensibilidad para tener un cuadro de lupus, el cuadro clínico, ¿no? Entonces, por eso que es importante hacer mención que estos son criterios clasificatorios y no criterios diagnósticos, porque no solamente me estoy basando en un solo dato que corresponde a la prueba de los anticuerpos antinucleares, sino que ante una prueba de anticuerpos antinucleares negativo, tenemos que seguir otras pruebas, otros procedimientos adicionales para confirmar este diagnóstico, ¿no? Para poder valorar. Para mencionar un poquito de la prueba, de la primera prueba que uno solicita ante alguna enfermedad autoinmune, estas pruebas de anticuerpos antinucleares, pues son grupos de autoanticuerpos que se unen a varios antígenos nucleares y citoplasmáticos, por eso que muchos mencionan que ya es una prueba llamada de autoanticuerpos dirigidos contra los autoantígenos nucleares y otros autoantígenos intracelulares, porque puede corresponder a la parte mitótica o a la parte citoplasmática. Resultan ser también biomarcadores sensibles para la evaluación de estas enfermedades reumáticas presuntamente asociadas a estos anticuerpos antinucleares. Mencionábamos que existen 3 ensayos principales para estas pruebas, el ELISA, la inmunofluorescencia y también los inmunoensayos en línea. Un punto muy importante para esta prueba es que también se ha mencionado que hay alrededor del 25% de los pacientes sanos pueden tener un ANA positivo. Por lo tanto, esto nos puede limitar la especificidad de la prueba de detección. Hay que también tener en consideración que la mayoría de los pacientes sanos con esta prueba de anticuerpo antinuclear positivo nunca van a desarrollar una enfermedad reumática. Para eso también está asociado un patrón, ¿no? Entonces, ese patrón es el anticuerpo dirigido contra el antígeno 70, el DFS 70, que nos va a generar un patrón foteado fino y denso. Ahora, este patrón o este autoanticuerpo resulta ser también raro que aparezca en pacientes con sospecha de enfermedades reumáticas asociadas a estos anticuerpos antinucleares. Esta positividad se ha visto sobre todo en el sexo femenino y en ciertos grupos étnicos y raciales en donde están incluidos los afroamericanos. Otro punto muy importante es que este tipo de pruebas solamente debe solicitarse ante un contexto clínico sugestivo y por lo tanto su presencia no es equivalente de enfermedad. Y este es otro dato interesante, que las titulaciones uno debería comenzar en 1 en 80.
porque aún así, si uno comienza en 1 en 40, tú vas a tener mayor riesgo de que salga mayor positividad en población sana. Entonces, lo que uno desea es poder detectar, ¿no? Entonces, esa detección debería partir con la dilución a partir en 80. La metodología de la inmunofluorescencia, pues esta metodología se basa en el uso de anticuerpos para marcar un antígeno diana específico como un tinte fluorescente que resulta ser el fluorocromo y que este se va a unir, este fluorocromo es un isotiocianato de fluoroceína que nos va a permitir hacer la visualización bajo un microscopio de fluorescencia, por eso que uno lo va a ver de un tono de color verde, no un verde brilloso por el microscopio de fluorescencia. Esta inmunofluorescencia, la metodología puede ser directa o indirecta. En la directa, el anticuerpo primario se conjuga directamente con el fluorocromo y usa un solo anticuerpo dirigido contra el objetivo de interés. Y la indirecta es que el anticuerpo primario no está conjugado y se utiliza pues un anticuerpo secundario que va a estar conjugado con el fluorocromo. Otro dato interesante es que el patrón con el que se trabaja, el sustrato con el que se trabaja es las líneas de células tumorales del carcinoma de laringe humano, conocidos como EPTOS o también variantes como el LED20, que vienen del hígado de mono, ¿no? Entonces, de esta manera, uno al obtener una célula grande, pues va a valorar el núcleo y también su citoplasma. Y como mencionábamos, gran parte de los patrones que salen en lupus eritematoso sistémico resultan ser patrones nucleares. Ahora, este patrón puede ser un patrón cualitativo, porque yo voy a, por ejemplo, en la imagen, ustedes están observando que el patrón cualitativo sería el nombre, que sería un patrón homogéneo, y ese patrón homogéneo que me está marcando es todo el núcleo. Y el patrón cuantitativo son las diluciones. Uno comienza con una dilución en 80 y estas diluciones van a ir aumentando, ¿no? Y esto va a depender de la intensidad y eso ya el laboratorio lo va a ir definiendo hasta en cuánto va a marcar esa titulación. Por otro lado, también los patrones que uno describe en las pruebas de inmunofluorescencia con este sustrato de las células EPTOS, existe un consenso, que es un consenso internacional de los patrones ANA. Y como vemos, existen pues patrones nucleares, citoplasmáticos y mitóticos. Y cada una de ellas está relacionado con algún tipo de autoantígeno. Que esos autoantígenos son los que uno va a detectar con otras metodologías como ensayos de quimioluminiscencia, ensayos técnicas por ELISA, por mencionar alguna de ellas, o también hasta el inmunoblot. Por poner algunos ejemplos de patrones de anticuerpos antinucleares y con qué manifestaciones de enfermedades están asociadas. Hace un momento veíamos el patrón homogéneo, de la cual está relacionado con estos antígenos, con el antígeno histona, el DNA de doble cadena, y este DNA de doble cadena está asociado con nefritis lúpica. Entonces, estos patrones están asociados, como muy bien ahí se menciona, el lupus eritematoso sistémico, lupus inducido por fármaco que aparece con las histonas, ¿no? Y así diferentes enfermedades que no solamente tienen que ver con lupus, sino también, por ejemplo, la artritis idiopática juvenil o alguna hepatitis autoinmune crónica. Ahí está el denso fino y moteado que mencionábamos hace un momento, que aparece en las personas aparentemente sanas, ¿no? El otro patrón, el fino moteado, que también está relacionado con antígenos asociados con lupus eritematoso sistémico, el SCA, RO, el SCB, LA, ¿no? Que están relacionados con lupus neonatal, por ejemplo, el moteado grueso, donde está el anti-SMIT, ¿no? Que también es uno de los anticuerpos específicos para lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y así tenemos una serie de patrones, por mencionar algunos de ellos. Pero si bien es cierto, en los autoanticuerpos mencionábamos que existen más como alrededor de casi 200 autoanticuerpos, solamente son algunos los que más se estudian. Generalmente todos estos que se ven de color negro son los más conocidos, y estos de aquí son los que muchas veces se detectan a partir de las pruebas de los anticuerpos antinucleares. Pero como podemos ver, los anticuerpos antifosfolípidos, esto voy a tener que realizar otro tipo de pruebas, las pruebas de Kuntz, ¿no? Positivas, porque estas las voy a valorar a partir de las células de la sangre. En lo que están en azul,
podemos apreciar en azul o en celeste, pueden ustedes ver que también son otros autoanticuerpos que también están relacionados con lupus, pero que también su proliferación, su presencia, pues está relacionado también con otras enfermedades. Tal es el caso de la peroxidasa y de la antitiroglobulina, que son anticuerpos antitiroideos, que hace un momento mencionábamos el ejemplo de la tiroiditis, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, que también pueden aparecer. Por lo tanto, vemos aquí una amplia variedad de autoanticuerpos, pues que apuntan a estas autorreactividades de la célula B, ¿no? Más generalizada y que va a estar subyacente o relacionada con el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Tal cual como vemos aquí en la imagen. Entonces, el mencionar estos autoanticuerpos, pues constituye un sello serológico de esta detección. La enfermedad de lupus eritematoso sistémico constituye el mayor número de autoanticuerpos detectables. Ya mencionábamos que existen alrededor de 200 autoanticuerpos descritos en esta enfermedad. Menos del 10% son de uso en la actualidad, por lo tanto, evaluar su capacidad es limitada, el poder ver la brecha, ¿no? En ese estudio que hacen también una revisión de la misma de Choi, por ejemplo, en otro estudio que mencionan donde ellos habían visto en más de 1000 pacientes con lupus eritematoso sistémico, pues ellos tuvieron alrededor de un 7% con ANA negativo, mientras que en revisiones sistemáticas mencionaban que esto podría ser variable hasta un 28% de los cuales pacientes con lupus eritematoso sistémico podían tener un ANA negativo, ¿no? Partiendo de ello. Por eso decíamos que en estos criterios yo no puedo descartar que si un ANA negativo no me puede decir que el paciente no tenga lupus eritematoso sistémico. Aquí vamos a tener que solicitar otras pruebas adicionales de laboratorio acompañado pues del cuadro clínico. Entonces, ¿cómo es útil un autoanticuerpo? Estos autoanticuerpos pues nos van a servir para parte del diagnóstico, para un subgrupo especial, donde lo cual yo voy a valorar ahí el fenotipo, el que pueda yo definir un pronóstico y el que pueda también acceder a la actividad de la enfermedad. Y pongamos el ejemplo de dos autoanticuerpos que los usamos con bastante frecuencia en nuestra rutina de laboratorio para el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Tal es el caso del anticuerpo del DNA del doble cadena y el anticuerpo Smith. Ambos anticuerpos aparecen en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y miren ustedes las diferentes metodologías en las cuales uno puede realizar inmunofluorescencia, enzima inmunoensayo que es por el LISA, inmunoblos, pruebas múltiples, el RIA, radioinmunoensayo que ya casi ya no se utiliza, el microblot array que es con el anti-DNA de doble cadena y con el anti-SMIT. También tenemos metodologías como el ELISA, el inmunoblot múltiples, la inmunodifusión, la hemaglutinación y el microblot array. Como vemos, hay diferentes metodologías que se pueden realizar para estos autoanticuerpos. Para el diagnóstico del lupus, miren que también la sensibilidad resulta ser variable. Tengo yo una sensibilidad que va del 55 al 75% con una especificidad que me va más del 90%. O sea, su presencia ya me está indicando, ojo, eso es lupus. El anti-SMIT tiene una sensibilidad baja, por eso que no es tan frecuente encontrar un anti-SMIT, 25 a 35%, pero si yo lo encuentro, ojo, es considerado uno de los marcadores específicos para el lupus eritematoso sistémico. Ahora, su presencia está relacionado con algún subgrupo especial de pacientes, el anti-DNA de doble cadena sí, porque está relacionado con nefritis lúpica. En cambio, el anti-SMIT no está relacionado. Es un marcador pronóstico, muchos lo relacionan al anti-DNA, su presencia, su mal pronóstico, por eso lo ponemos en interrogación, porque de por sí valora la actividad de la enfermedad, ¿no? De nefritis lúpica. En cambio, el anti-SMIT no tiene que ver con un marcador pronóstico, ni tampoco me permite valorar actividad. Entonces, estamos viendo que el anti-SMIT sobre todo me va a servir para el diagnóstico. Y ahí tenemos una serie de autoanticuerpos en lupus que están presentes, ¿no? Sobre todo los que
diríamos, los más frecuentes, dentro de los cuales tenemos el anti-DNA de doble cadena, que ya lo veníamos mencionando, forma parte de los criterios diagnósticos del lupus. El 95% de los LES activos que están relacionados con falla renal. Esto, si se presenta, sería muy raro en personas sanas. Los anticuerpos antihistona, que son los que están relacionados con los lupus inducidos por fármacos en el 90% de los casos. Los anticuerpos antinucleolina, que es aproximadamente en el 3% de los casos de pacientes con lupus, y también dice que tiene una ocurrencia común con el DNA del doble cadena. Los nucleosomas también me pueden estar indicando presencia de nefritis lúpica y que se encuentra en el 76% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, el anti-SMID, el antígeno SMID, que es el que veíamos que forma parte también como criterio de clasificación de lupus. El anti-UNRNP, en la cual aparece en el 30-40% de los casos de lupus, pero esto de acá también me estaría indicando que tienen una progresión más leve. Estos... el otro patrón que nos mencionan, este patrón de los antígenos nucleares, ¿no? Este patrón antígeno nuclear celular proliferativo, ¿no? En la cual aparece en el menos del 10% de las pacientes con lupus, es de menor especificidad, pero su presencia sí está asociada a una insuficiencia renal y a daño a nivel del sistema nervioso central. Este antirribosomal proteína, ¿no? El antiproteína ribosomal aparece aproximadamente en el 12% de los casos. El lupus eritematoso es específico. Y otro punto muy interesante es que está relacionado con el 90% de los problemas de pacientes con problema mental, ¿no? Y hay que tener otro detalle más, que este es uno de los patrones en los cuales me va a resultar tener un ANA negativo. Entonces eso es importante también mencionarlo, ¿no? Otro patrón, otro anticuerpo, el anti-Q, que aparece en el 5 al 10% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, tiene una baja especificidad, porque no solamente se va a presentar en lupus, sino que también se puede presentar en las esclerodermias, en las enfermedades mixtas del tejido conectivo, en el síndrome de Sjögren, por mencionar alguno de ellos. El famoso anti-RO, ¿no? El anti-RO 52, el SCA, aparece en el 40 al 60% de los casos de lupus eritematoso sistémico, está asociado con el bloqueo cardíaco congénito que tiene que ver con lupus neonatal. Nosotros tuvimos acá hace un tiempo un caso de lupus neonatal, en la cual la gestante, que aparentemente tampoco no tenía antecedentes de alguna enfermedad autoinmune, nace el bebé y el bebé nace con bradicardia. Y con la bradicardia al inicio pensaban que estaba haciendo sufrimiento fetal, se fue a cesárea, seguía la bradicardia y comenzó la sospecha para descartar lupus neonatal, ¿no? La cual se confirmó y tuvimos la presencia pues de un patrón moteado fino que estaba relacionado con este patrón del anti-SCA. El lupus, el anti-SCB también que está relacionado con lupus neonatal, el anti-NOR90 que también está relacionado con lupus y con lupus inducido por medicamentos, ¿no? Entonces, como vemos, son muchos de los autoanticuerpos, por mencionar algunos de ellos, de los más principales, de los que más se pueden detectar en los pacientes con lupus. Entonces, también veíamos la asociación que tienen estos autoanticuerpos con enfermedades, ¿no? Como lupus neonatal, ¿no? El lupus con afectación a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la nefritis lúpica, ¿no? El DNA de doble cadena, que esto es clásico, el complemento 1Q, o también asociado con las trombosis, con el síndrome antifosfolipídico, donde la cual yo voy a tener que solicitar anticardiolipinas, anti-beta-2 lipoproteínas, ¿no? Y el mismo anticoagulante lúpico para su evaluación. Y esta es otra publicación muy interesante en la cual nos hacen referencia del valor P que tiene los autoanticuerpos en lupus. Ese valor P, ¿qué significa? Es un valor predictor, es un valor patogénico, es un valor pronóstico, es un valor protector, ¿no? Por eso ahí están todas las P.
¿no? que puedan tener, y cada uno de esos autoanticuerpos está relacionado en ello. Por ejemplo, si hablamos de que tiene un rol patogénico, están los nucleosomas, el DNA de doble cadena, el RO60, ¿no? Porque el RO60 mencionábamos el SCA o el SCB, que está relacionado con lupus neonatal, o un efecto protector o preventivo, porque ya me estaría diciendo, ojo, mira, su presencia de DNA de doble cadena, pues hacia un riesgo menor de cáncer, ¿no? O predictor, ¿no? Su presencia del SCA, por ejemplo, ¿no? Si ya sale, ojo, paciente con riesgo de lupus, ¿no? O un patrón pronóstico también, ¿no? Si sale un patrón de nucleosoma, cromatina, pues que es un paciente que está presentando una falla renal que va a requerir luego trasplante. O si son precisos también estos autoanticuerpos para hablar de alta especificidad, lupus eritematoso sistémico, como mencionábamos, el autoanticuerpo Smith. Y así, tenemos una serie de autoanticuerpos de los cuales pues están relacionados. Hace un momento también mencionábamos justamente en el lupus eritematoso neuropsiquiátrico. Estos pueden ir de cuadros de cefalea hasta psicosis. Y esto es importante también la presencia de estos autoanticuerpos en el suero de estas pacientes, porque nos va a permitir relacionarlo, ¿no? con la parte del diagnóstico y una evaluación de la enfermedad. Hace un momento mencionábamos que el ribosomal, el P-ribosomal, este anticuerpo, que estaba en una frecuencia del 10 al 47% y que tiene localización sistémica, pues estaba relacionado pues con altos niveles de psicosis. Y decíamos también que un detalle muy importante es que no en las pruebas de anticuerpos antinucleares resultaban ser ANAS negativos, ¿no? Y eso también es importante, por eso que aquí hay que evaluar mucho la parte del cuadro clínico. Un punto muy interesante es que el sistema nervioso central pues está lleno de epítopos que no se pueden encontrar en ninguna otra parte del cuerpo humano. Por esta razón, pues estos autoanticuerpos se van a dirigir de manera selectiva a estos epítopos y van a tener que utilizarse como parte del diagnóstico diferencial entre los pacientes que tienen y no tienen síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Como se hace mención. Ya falta poquito para terminar, mencionando solamente la actividad del lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, en este estudio donde se valoraron a 219 pacientes con lupus eritematoso sistémico en seguimiento, en la cual se les hizo la biopsia renal, se valoró una glomerulonefritis proliferativa y no proliferativa, ¿no? Esta nefritis lúpica, en ambos casos, valorando también los autoanticuerpos contra el DNA de doble cadena, el complemento 1Q, la cromatina y la proteína perribosomal, ¿no? Los cuales van a servirnos como marcadores no invasivos de nefritis lúpica proliferativa. También se vio la asociación que podían tener la respuesta al tratamiento y la disminución de los títulos de varios de estos autoanticuerpos, ¿no? Entonces, importante también hacer mención de que, si bien es cierto, el estudio de la biopsia me va a marcar, pero el seguimiento, el monitoreo con estos autoanticuerpos, pues tiene una gran relevancia para valorar la actividad del lupus eritematoso sistémico, sobre todo en lo que es la nefritis lúpica. La actividad del DNA de doble cadena, ya lo hemos estado observando, pues resulta ser que es de alta avidez y es muy específico y se va a relacionar con los cuadros de la nefritis en estas pacientes con lupus. Esto también va a depender mucho del método en el cual uno vaya a utilizar para poder calcular y poder cuantificar estos autoanticuerpos, ¿no? Eso también es muy importante tenerlo en consideración. La utilidad en el seguimiento de la respuesta al tratamiento todavía sigue siendo un debate, pero se ha visto pues la buena utilidad clínica para la evaluación de la actividad global en el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que es lo que también nos hacen mención. Entonces, para terminar esta presentación, podemos concluir que
el lupus eritematoso sistémico, pues hay que recordar que la primera prueba que uno debería solicitar ante cualquier enfermedad autoinmune resulta ser los anticuerpos o los autoanticuerpos que están dirigidos contra los autoantígenos nucleares. Y hay que recordar que no solamente uno debe valorar patrones nucleares, sino que también los patrones mitóticos y citoplasmáticos. Tal es el caso como el lupus eritematoso sistémico. En el lupus eritematoso sistémico también habíamos mencionado que hay alrededor de 200 autoanticuerpos que resultan ser detectables. Pero también es importante mencionar que, si bien es cierto, en los criterios clasificatorios del lupus eritematoso sistémico nos mencionan que debe tener el paciente una prueba de ANA o anticuerpos antinucleares o autoanticuerpos dirigidos contra los autoantígenos nucleares, que es el nombre que se hace mención, y que también hay que recordar que son autoantígenos de los otros patrones, ¿no? De la célula, intracelulares, porque no solamente tiene que ver con el núcleo. Hay que recordar que podemos tener ante situaciones de pruebas de ANA negativos y que pueda estar relacionado con el lupus neuropsiquiátrico, que es el anticuerpo perribosomal. Entonces es importante también tenerlo en consideración. Y como hemos visto, las diferentes metodologías que se tienen en el laboratorio se van a complementar. Si bien la prueba en la cual uno trabaja en los anticuerpos antinucleares o el LANA, que es la metodología de la inmunofluorescencia, pues uno va a necesitar de metodologías como el NISA o ensayos de bioluminiscencia para poder detectar estos autoantígenos que también son necesarios para definir, ¿no? Como hemos visto, cuál es el cuadro clínico que podía estar presentando, ¿no? En relación también con el cuadro clínico, y como hemos visto, estos autoantígenos pues nos van a ayudar en la parte del diagnóstico, del pronóstico, o ser predictores, ¿no? O hasta ser como un factor protector, ¿no? Entonces todo esto va a depender de qué autoantígenos nosotros estamos detectando a través de nuestras diferentes metodologías. Bien, esa era la presentación que quería mostrarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y bueno, pues estaré atenta si es que hay alguna pregunta que se pueda dar. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctora. No veo ninguna duda a través del chat. Hay que esperar tal vez un momento, a ver si es que alguien se anima a dejar una consulta. De por sí, muy clara la exposición. Gracias por ello, doctora. Una aclaración tal vez que en algún momento me habían comentado acerca del tema de las diluciones, ¿no? Con el ANA. A veces hay un poco de confusión en cómo interpretarlo. Tal vez sí nos podría, tal vez, detallar o explicar de forma breve cómo poder entenderlo. Claro, claro. Lo que pasa es que con las diluciones también están relacionados los anticuerpos. O sea, si es que hay una alta carga de autoanticuerpos, eso nosotros lo vamos a ver ahí al momento de realizarlo, ¿no? O sea, vemos ahí la fluorescencia que es tan intensa y decimos, no, esto todavía hay que hacerlo. ¿Y eso qué te estaría indicando? Que hay una gran cantidad de autoanticuerpos, ¿no? Entonces, a mayor dilución, te está diciendo, ojo, mira, valora porque ahí sí hay, ¿no? Sí hay una gran cantidad de autoanticuerpos y por lo tanto nosotros tenemos que hacer las diluciones. Por eso es que se comienza con la dilución en 80. Y si ustedes vieron, cuando comenzamos con esta titulación en 80, pues también vamos a tener menor riesgo de que salgan estos ANAs positivos, ¿no? ANAs positivos en personas aparentemente sanas, en personas que no tengan algún cuadro clínico, que no estén asociados. Por eso también se hace la mención de que estas pruebas también deben ser solicitadas bajo un contexto clínico, ¿no? Entonces, ante mi sospecha, yo debo de solicitar esa prueba. Pero eso está relacionado pues con la cantidad de autoanticuerpos que se puedan detectar, ¿no? Y que eso lo vamos a ver al momento de la inmunofluorescencia y uno va a tener que seguir haciendo las diluciones, ¿no? Nosotros hemos visto hasta patrón 320, 640, por ejemplo, ¿no? Entonces, que son ya diluciones pues relativamente altas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y en relación a su experiencia, doctora, como jefa de servicio de patología clínica en el hospital, ¿qué recomendaciones tal vez nos puede brindar
acerca de la gestión de los reactivos para las pruebas para estos pacientes. A veces sabemos de que en algunos hospitales tienen escasez, ¿no? Entonces, ¿alguna recomendación frente a ello? Miren, en las enfermedades autoinmunes cada vez más han ido en aumento. Yo me acuerdo que aquí en el servicio, en el departamento, esto pertenece al servicio de microbiología e inmunología, tenemos un área de autoinmunidad que ha ido creciendo poco a poco con el tiempo. Comenzamos primero con algunas pruebas nada más, con lo que eran anticuerpos antinucleares, antígenos nucleares extractables. Comenzamos con metodologías de inmunoblot y luego se comenzó a implementar por metodologías por ELISA. Es importante también tener en consideración, ¿no? Que y ahí también vale mucho la capacitación también del personal, porque aquí hay bastante metodología, si bien es cierto, todavía hay algo de parte manual por las metodologías que se utilizan, pero ahora también por la demanda ya se puede ir automatizando poco a poco, pero también es la experticia de la persona quien lee también estas pruebas, porque recuerden que el gol estándar que nos mencionan para la prueba de autoinmunidad, que es el anticuerpo antinuclear, es la metodología de inmunofluorescencia. Entonces, la inmunofluorescencia tiene que ser leída por un personal capacitado, en este caso un médico, acá en el hospital lo realizan los médicos patólogos clínicos, ¿no? Y basándonos con lo que nos menciona el ICAP, ¿no? El ICAP, que es la estandarización de los patrones para los anticuerpos antinucleares, que para eso también todos deberíamos trabajar bajo el mismo formato, deberíamos de tener un formato ya estandarizado, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Como se viene trabajando aquí en el hospital, que ya esto ya lo venimos ya trabajando de hace varios años, ¿no? Por otro lado, para la gestión de los reactivos también es importante, si bien es cierto, esto forma parte del grupo de las enfermedades reumatológicas, es importante la comunicación de la parte clínica con laboratorio, porque los colegas de la parte clínica son los que tienen contacto con los pacientes, son los que saben más o menos su proyección. Entonces, en base a ello es que uno hace el requerimiento de pruebas de laboratorio. Entonces, es un trabajo en conjunto, no es solamente por laboratorio. Y ahí también toca pues gestionar la parte del presupuesto a partir de un requerimiento que se hace, pues, ¿no? Es importante también contar con el presupuesto necesario para la compra de estos reactivos, porque hay que también tener en cuenta que estos reactivos no resultan ser algo baratos. Acá en el hospital esto se ha ido implementando poco a poco, ¿no? Y además de ello, pues resulta ser un laboratorio de referencia, porque nos vienen muestras de diferentes partes aquí al laboratorio, ¿no? Para el procesamiento de estas pruebas, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo, no es solamente el trabajo de laboratorio, sino es un trabajo que parte con los colegas del área de reumatología, ¿no? Que son los que están más involucrados, y con ellos, pues, ver qué otras pruebas más nosotros podemos ir implementando en el servicio, ¿no? Y esto también va a depender mucho de nuestra casuística, ¿no? Porque lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide son las dos enfermedades autoinmunes en las cuales uno lo describe con mayor frecuencia. Entonces, por lo menos para ese tipo de enfermedades sí deberíamos contar con las pruebas de laboratorio, por lo menos un perfil básico, ¿no? Que es el ANA, el ENA, ¿no? Para artritis reumatoide está el anti-CCP, que se trabaja con metodologías, tenemos ELISAS, ELISA que es lo más utilizado, el factor reumatoideo, que también se trabaja, se utiliza con diferentes metodologías, y que se debería trabajar también de manera cuantitativa, porque también existe la metodología por látex, pero lo ideal sería trabajarlo bajo la forma de cuantificación. Muchas gracias, doctora, por la explicación. Nuevamente agradecerle su participación en esta pequeña ventana del curso, que ya está casi por finalizar. Muchas gracias también a todos los participantes. En ese momento se va a proceder a colgar la, la exposición en el aula virtual para que pueda ser vista nuevamente cuando ustedes gusten. Aquellos que no hayan podido ingresar tal vez a esta exposición, vamos a ver si lo podemos retransmitir